¿Sabes cómo dicen que la vida puede cambiar en un instante? Bueno, eso es exactamente lo que me pasó a mí. Un minuto estaba disfrutando del resplandor de una propuesta perfecta y al siguiente me estaban pidiendo que considerara un arreglo de vivienda que se sentía como un paso atrás a la década de 1950. Permíteme retroceder un poco. Mi nombre es Marin y hasta ese momento pensaba que lo tenía todo resuelto. Tengo 34 años, soy terapeuta ocupacional y ferozmente independiente. Siempre me he enorgullecido de poder equilibrar mi carrera y mi vida personal. Pero entonces Isen, mi encantador y a veces frustrantemente leal prometido, lanzó una bola curva que no vi venir. Estábamos sentados en nuestro pequeño café favorito, de esos con sillas desparejadas y el olor a café recién hecho que te golpea en cuanto entras. Isen estaba jugueteando con su taza de cappuccino, una señal segura de que estaba a punto de soltar algo grande. Podía decir que estaba nervioso, pero no esperaba lo que vino después. Marin, empezó, su voz un poco demasiado casual. He estado pensando, tal vez deberíamos considerar mudarnos con mi mamá después de casarnos. Casi me atraganté con mi bollo. ¿Mudarnos con Lillian?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Lillian, su madre, era una fuerza de la naturaleza, una directora de escuela jubilada con afán de control. Era el tipo de persona que podía hacer que una cena simple se sintiera como una reunión de directorio. Solo por un tiempo, continuó Isen, sin mirarme a los ojos. Ha estado sola desde que papá falleció, y nos daría la oportunidad de ahorrar para un lugar más grande. Podía sentir mi corazón acelerándose. Esto no formaba parte del plan. Siempre había imaginado que construiríamos nuestra vida juntos, no viviendo bajo la atenta mirada de su madre. Pero también sabía cuánto significaba la familia para Isen. Su sentido del deber era una de las cosas que amaba de él, pero también algo que podía sacarme de quicio. Respiré hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Isen, entiendo que quieras estar ahí para tu mamá, pero vivir con ella, ¿no crees que es un poco excesivo? Finalmente me miró, sus ojos suplicantes. Ha pasado por mucho, Marin, y no sería para siempre, solo hasta que se recupere. Ahí estaba, el conflicto que había estado hirviendo bajo la superficie, la lealtad de Isen a su familia versus mi necesidad de independencia. Podía sentir la tensión acumulándose como una tormenta a punto de estallar. Está bien, dije lentamente. ¿Qué tal un compromiso? Podríamos encontrar un lugar cerca, así estaríamos lo suficientemente cerca para ayudar, pero tendríamos nuestro propio espacio. Isen asintió, el alivio extendiéndose por su rostro. Sí, eso podría funcionar. Hablaré con ella al respecto. A pesar de la tregua incómoda, no podía sacudirme la sensación de que esto era solo el comienzo. Lillian no era del tipo que dejaba ir fácilmente, y tenía la sospecha de que mudarnos cerca no sería suficiente para mantenerla a raya. Al salir del café, noté que el teléfono de Isen vibraba en la mesa. Era un mensaje de Lillian. No pretendía mirar, pero las palabras saltaron hacia mí, asegúrate de que ella entienda lo que está en juego. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Qué quería decir exactamente con eso? Era un pensamiento inquietante y uno que no podía ignorar. De vuelta en casa, traté de apartar la conversación con Isen de mi mente, pero permanecía como una sombra. Me ocupé con el trabajo, esperando que sumergirme en los informes de progreso de mis pacientes me distrajera, pero cada vez que miraba el reloj me recordaba la bomba de tiempo que era nuestro arreglo de vivienda. Más tarde esa noche, mientras yacía en la cama junto a Isen, no podía evitar preguntarme qué más podría tener Lillian bajo la manga. ¿Se trataba solo de soledad o había algo más profundo en juego? Tenía el presentimiento de que estaba a punto de averiguarlo. Y así fue como todo comenzó, una simple sugerencia que se convirtió en algo mucho más complicado. Sabía que tenía que mantener la cabeza fría, porque en este drama familiar nada era lo que parecía. Mientras me quedaba dormida,
no podía sacudirme la sensación de que esto era solo la punta del iceberg. Las siguientes semanas se sintieron como navegar por un campo minado. Isen y yo encontramos un pequeño apartamento cerca de la casa de Lillian, un compromiso que parecía apaciguar a todos en la superficie, pero bajo las sonrisas educadas y las cortesías forzadas, la tensión hervía. Todo comenzó con las visitas frecuentes de Lillian. Tenía una habilidad para aparecer sin previo aviso, siempre con alguna excusa. Solo estaba en el vecindario, decía, sosteniendo una cazuela como una ofrenda de paz. Pero siempre había algo más, una opinión sobre la disposición de nuestros muebles, un comentario sobre mi elección de carrera. Sus palabras, aunque envueltas en dulzura, llevaban una picadura. Una noche, invitamos a Lillian a cenar. Estaba en la cocina cortando verduras cuando ella entró, sus ojos escaneando la habitación como si estuviera haciendo un inventario. Entonces, Marin, comenzó, su voz casual. ¿Sigues trabajando esas largas horas? Debe ser difícil equilibrar eso con la vida en casa. Podía sentir los músculos de mi mandíbula tensarse. Me las arreglo, respondí, tratando de mantener un tono ligero. Amo lo que hago y Isen es muy comprensivo. Lillian levantó una ceja, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Por supuesto, pero sabes que la familia también es importante. A veces hay que hacer sacrificios. Era una indirecta, sutil pero aguda. Volví a la tabla de cortar, enfocándome en el ritmo del cuchillo. Absolutamente, pero creo que Isen y yo hemos encontrado un buen equilibrio. El resto de la velada pasó en un borrón de charla trivial y risas forzadas. Isen parecía ajeno a las corrientes subterráneas, completamente encantado con la presencia de su madre. Lo observé, preguntándome si notaba cómo los ojos de su madre se demoraban en mí, evaluándome, calculando. Cuando Lillian se fue, me hundí en el sofá, el cansancio lavándose sobre mí. Isen se unió a mí, su brazo rodeando mis hombros. ¿Salió bien, no?, preguntó, una nota de esperanza en su voz. Claro, respondí, manteniendo mi voz neutral. Tu mamá es algo especial. Él se rió, sin captar el tono en mis palabras. Sí, puede ser un poco excesiva, pero tiene buenas intenciones. Solo está preocupada por nosotros. Asentí, sin confiar en mí misma para decir más. No quería comenzar una pelea, no cuando aún estaba tratando de descubrir cómo navegar esta nueva dinámica. Pero al día siguiente, las cosas tomaron un giro. En el trabajo, recibí una llamada de la farmacia sobre una receta que no recordaba haber renovado. Confundida, les aseguré que debía haber sido un error, pero al colgar, una inquietud se instaló en mi estómago. No podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal. Esa noche, se lo mencioné a Isen. ¿Recogiste una receta para mí?, pregunté, tratando de sonar casual. Él me miró desconcertado. No, ¿por qué? Encogí mis hombros, fingiendo indiferencia. Recibí una llamada extraña de la farmacia, probablemente nada. Pero no se sentía como nada. Se sentía como un hilo que se deshacía, uno que necesitaba seguir. Unos días después, me encontré en la casa de Lillian, dejándole algunas compras que había solicitado. Al poner las bolsas en su encimera, una pequeña pila de papeles llamó mi atención. Entre ellos, una nota garabateada con la inconfundible letra de Lillian, renovar la receta de Marin. Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué tendría una nota sobre mi medicación? Sentí un escalofrío subir por mi espalda, una sensación de violación que me hizo erizar la piel. No la confronté entonces, aún no. Necesitaba más información, más pruebas. Pero al salir de su casa, no podía sacudirme la sensación de que la intromisión de Lillian era más profunda de lo que había imaginado. De vuelta en casa, traté de actuar normal, pero mi mente estaba en carrera. No podía decírselo a Isen, no sin pruebas. Nunca creería que su madre fuera capaz de algo tan deshonesto. En su lugar, llamé a Tessa, mi mejor amiga y confidente.
En cuanto contestó, solté todo. Tess, creo que Lillian está manipulando mis medicamentos. ¿Hablas en serio?, exclamó, su voz una mezcla de incredulidad y rabia. Eso es una locura, Marin. Tienes que tener cuidado. Lo sé, dije, mi voz temblorosa. Pero no sé qué hacer. Siento que estoy perdiendo el control. Tessa guardó silencio por un momento, luego habló con voz firme. Necesitas averiguar qué está haciendo y estar preparada para lo que venga. Al colgar, me di cuenta de que Tessa tenía razón. No se trataba solo del miedo de Lillian a perder a Eisen, se trataba de control, y tenía el presentimiento de que las cosas estaban a punto de complicarse mucho más. Había pasado la mayor parte de la semana tratando de armar el rompecabezas que Lillian había dejado, pero cada vez que pensaba que lo tenía bajo control, algo más se me escapaba entre los dedos. La tensión era palpable, como una tormenta a punto de estallar, y podía sentir mi paciencia agotándose. Una noche, después de un día particularmente largo en el trabajo, llegué a casa para encontrar a Lillian sentada en nuestra sala. Su presencia era como una corriente fría, no invitada e inquietante. Eisen estaba en la cocina, ajeno a la incomodidad que siempre traían sus visitas. «Hola, Marin», dijo Lillian, su voz suave como la seda. «Espero que no te moleste», pensé en sorprenderlos con la cena. Forcé una sonrisa, aunque mi mandíbula se sentía tensa. «Por supuesto que no, Lillian. Siempre es agradable tener compañía». Ella asintió, sus ojos brillando con algo que no pude descifrar. Le estaba diciendo a Eisen lo orgullosa que estoy de él. Ha estado trabajando muy duro. Eché un vistazo a Eisen, que estaba ocupado revolviendo una olla en la estufa. Sí, lo ha hecho, acordé, tratando de mantener mi voz neutral. Lillian se reclinó en su silla, su mirada fija en mí. ¿Y tú, Marin? ¿Cómo te va en el trabajo? Debe ser difícil equilibrarlo todo. Encogí mis hombros, sin querer darle más munición. Está ocupado, pero me las arreglo. Ella inclinó la cabeza, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Sabes, a veces me pregunto si estás asumiendo demasiado. Es importante enfocarse en lo que realmente importa. Ahí estaba de nuevo, esa sutil puñalada. Podía sentir mi pulso acelerarse, pero tragué mi respuesta. No era el momento ni el lugar para una confrontación, no con Eisen justo allí. Mientras nos sentábamos a cenar, noté que los ojos de Lillian iban de Eisen a mí, como si estuviera evaluando la distancia entre nosotros. Traté de ignorarlo, enfocándome en la comida, pero era difícil sacudirme la sensación de que estaba orquestando algo. A mitad de la comida, Lillian mencionó casualmente, «Oh, por cierto, hablé con el Dr. Harris el otro día. Me comentó que tu último chequeo fue bien». Me congelé, mi tenedor suspendido en el aire. El Dr. Harris era mi médico, pero no le había dicho a nadie sobre mi reciente visita. ¿Cómo surgió eso?, pregunté, tratando de sonar casual. Lillian agitó una mano con desdén. «Oh, ya sabes cómo son los pueblos pequeños. Todos conocen a todos». Solo estaba siendo amable. Forcé una risa, aunque mi mente estaba en carrera. ¿Cómo sabía sobre mi chequeo y por qué estaba hablando con mi doctor? Después de la cena, mientras Lillian se preparaba para irse, se volvió hacia mí, su expresión suavizándose. «Sabes, Marin, solo quiero lo mejor para ambos. A veces hay que hacer sacrificios por el bien común». Asentí, aunque sus palabras se sentían como una amenaza velada. «Lo entiendo, Lillian. Gracias por la cena». Una vez que se fue, me dirigí a Eisen, que estaba recogiendo la mesa. «¿Sabías que tu mamá estaba hablando con el Dr. Harris?» Él negó con la cabeza, luciendo genuinamente desconcertado. «No, ¿por qué?». Dudé, sin estar segura de cuánto revelar. «Es extraño, eso es todo. No pensé que se conocieran». Eisen se encogió de hombros, descartándolo como chismes de pueblo pequeño.
Probablemente se lo encontró en la tienda o algo así. Ya sabes cómo es. Asentí, aunque la inquietud me carcomía. Necesitaba llegar al fondo de esto y pronto. Al día siguiente, decidí pasar por la oficina del Dr. Harris. Mientras me sentaba en la sala de espera, mi mente giraba con posibilidades. Estaba Lillian entrometiéndose en mi salud y, de ser así, ¿por qué? Cuando el Dr. Harris finalmente me llamó, no perdí tiempo. Doctor, sé que esto puede sonar extraño, pero ¿ha estado Lillian Hawthorne en contacto con usted sobre mí? Él lució sorprendido, luego asintió lentamente. Ella te mencionó. Dijo que estaba preocupada por tus niveles de estrés y quería asegurarse de que te estuvieras cuidando. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Te preguntó sobre mis medicamentos? El Dr. Harris vaciló, luego asintió de nuevo. Mencionó algo sobre asegurarse de que estuvieras en el camino correcto. Supuse que solo estaba siendo un familiar preocupado. Le agradecí, aunque mi mente era un torbellino de pensamientos. Lillian estaba más involucrada de lo que había imaginado, y su interferencia no se trataba solo de Isen, se trataba de control, y yo estaba atrapada en su red. Al salir de la oficina, supe que no podía ocultarle esto a Isen por más tiempo. Necesitaba confrontarlo, hacerle ver lo que estaba sucediendo. Pero mientras caminaba a casa, no podía sacudirme la sensación de que esto era solo el comienzo y que la tormenta estaba lejos de terminar. El aire en nuestro apartamento estaba cargado de palabras no dichas. Sabía que no podía evitarlo por más tiempo. Las pruebas se acumulaban y la interferencia de Lillian había cruzado una línea que no podía ignorar. Tenía que hablar con Isen. Él estaba sentado en la mesa del comedor, absorto en su laptop. Respiré hondo, preparándome para la conversación que estaba por desarrollarse. Isen, necesitamos hablar, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Él levantó la vista, un atisbo de preocupación en sus ojos. ¿Qué pasa? Me senté frente a él, tratando de reunir mis pensamientos. Es sobre tu mamá. Creo que ha estado entrometiéndose en mi salud. El ceño de Isen se frunció. ¿Qué quieres decir? Dudé, eligiendo mis palabras con cuidado. Descubrí que ha estado hablando con mi doctor, preguntando sobre mis medicamentos, y ha habido algunas discrepancias en mis recetas. Él se recostó en su silla, cruzando los brazos. Marin, eso suena un poco exagerado. ¿Estás segura? Asentí, la frustración burbujeando bajo mi exterior calmado. Hablé con el Dr. Harris. Lo confirmó. Ha estado entrometiéndose, Isen. Isen suspiró, frotándose la nuca. Estoy seguro de que solo estaba preocupada. Tal vez se pasó de la raya, pero no haría nada para hacerte daño. Sus palabras dolieron, un recordatorio agudo de dónde estaban sus lealtades. No se trata solo de preocupación, Isen. Se trata de control. Está tratando de manipular nuestras vidas. Él negó con la cabeza, la incredulidad grabada en su rostro. No lo sé, Marin. Es mi mamá. Ella no haría eso. Lo interrumpí, mi voz elevándose. ¿No lo haría? ¿Has visto cómo intenta insertarse en cada decisión que tomamos? Esto es solo otra forma de mantenernos bajo su control. Isen abrió la boca para responder, pero luego la cerró, su expresión en conflicto. Podía ver la lucha en sus ojos, el tira y afloja entre su amor por mí y su lealtad a su madre. Me levanté, paseando por la habitación para liberar algo de la tensión que se enroscaba dentro de mí. Necesito que veas esto, Isen. Necesito que entiendas lo que está haciendo. Él permaneció en silencio, su mirada fija en la mesa. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y opresivo. Finalmente, habló, su voz apenas un susurro. ¿Qué quieres que haga? Dejé de pasear, volviéndome hacia él. Quiero que hables con ella, que establezcas límites, que le hagas entender que esta es nuestra vida, no la suya para controlar.
Asintió lentamente, aunque su expresión seguía siendo preocupada. Está bien, hablaré con ella. Pero sus palabras no me llenaron de confianza. Sabía cuán profundo era el control de Lillian sobre él, y no podía sacudirme la sensación de que esta conversación no sería la última. Más tarde esa noche, mientras yacía en la cama, mi mente se negó a calmarse. No podía dejar de reproducir los eventos del día, la confrontación con Isen, la mirada de duda en sus ojos. Sentía que estaba parada al borde de un precipicio, sin estar segura de lo que había debajo. A la mañana siguiente, decidí tomar cartas en el asunto. Si Ethan no podía ver la verdad, necesitaba encontrar a alguien que pudiera, alguien que conociera las tácticas de Lillian mejor que nadie. Tomé el teléfono y marqué un número que no había llamado en años. Sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera. Hola. Oliver, soy Marin. Necesito tu ayuda. Hubo una pausa, luego la voz de Oliver, cautelosa pero curiosa. Marin, ¿qué sucede? Le expliqué todo, desde la propuesta hasta la interferencia de Lillian. Mientras hablaba, podía oír la respiración aguda de Oliver, la incredulidad convirtiéndose en comprensión. Parece que no ha cambiado, dijo, su voz teñida de amargura. Me hizo lo mismo, ¿sabes? Intentó controlar cada aspecto de mi vida hasta que tuve suficiente. Sentí una sensación de alivio al saber que no estaba sola en esto. No sé qué hacer, Oliver. Amo a Isen, pero no puedo vivir así. Oliver suspiró, un sonido lleno de empatía. Necesitas protegerte, Marin, sea lo que sea que eso signifique para ti. No dejes que ella dicte tu vida. Sus palabras resonaron en mí, un recordatorio de que tenía el poder de cambiar mi situación. Al colgar, sentí un renovado sentido de determinación. No dejaría que las manipulaciones de Lillian definieran mi futuro. Pero mientras me preparaba para enfrentar lo que viniera, no podía sacudirme la sensación de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Y esta vez, no me echaría atrás. Los días siguientes a mi conversación con Oliver se sintieron como un borrón. Estaba al límite, esperando el otro zapato caer. Isen había prometido hablar con Lillian, pero podía sentir su vacilación. La tensión entre nosotros era una corriente constante, una brecha no expresada que se hacía más amplia con cada día que pasaba. Una noche, Isen llegó a casa más tarde de lo usual, su expresión cansada. Estaba en la cocina, intentando distraerme con los preparativos de la cena. El aroma del ajo y las hierbas llenaba el aire, pero hacía poco por calmar mis nervios. Dijo, dejando caer su bolso junto a la puerta. Perdón por llegar tarde. El trabajo fue un caos. Asentí, tratando de mantener mi tono ligero. No te preocupes. La cena está casi lista. Se acercó, asomándose a la olla. Huele genial. Estoy hambriento. Caímos en un silencio cómodo, el tintineo de los platos el único sonido entre nosotros. Pero podía sentir el peso de la conversación que no estábamos teniendo presionando sobre mí. Finalmente, no pude soportarlo más. ¿Hablaste con tu mamá? Isen se tensó, sus hombros rígidos. Lo hice. Ella, no lo tomó bien, Marin. Dejé de revolver, volviéndome hacia él. ¿Qué dijo? Él vaciló, pasando una mano por su cabello. Se puso a la defensiva. Dijo que solo estaba tratando de ayudar y que malinterpretaste sus intenciones. Solté un suspiro frustrado. Isen, esto no se trata solo de intenciones. Se trata de límites. Los está cruzando. Él encontró mi mirada, sus ojos llenos de conflicto. Lo sé, pero es mi mamá. Siempre ha sido así. Pensé que tal vez cambiaría, pero... Su voz se desvaneció, y pude ver la lucha grabada en su rostro. Era una danza familiar, una que había visto demasiadas veces antes. Su lealtad a Lillian era una fuerza poderosa, una que a menudo lo cegaba a la verdad.
Solo necesito que estés de mi lado, dije suavemente, mi voz teñida de desesperación. Él tomó mi mano, apretándola suavemente. Lo estoy, Marin. Prometo que hablaré con ella de nuevo. Pero sus palabras se sintieron vacías, una promesa sin sustancia. Podía sentir el suelo moviéndose bajo mis pies, el equilibrio precario de nuestra relación inclinándose hacia un punto de quiebre. Al día siguiente, decidí dar un paseo, esperando que el aire fresco despejara mi mente. Mientras paseaba por el parque, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba a punto de suceder, una tormenta acumulándose en el horizonte. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje de Tessa, ¿podemos vernos? Necesitamos hablar. Le respondí, arreglando encontrarnos en nuestro café favorito. Cuando llegué, Tessa ya estaba allí, su expresión seria. ¿Qué pasa?, pregunté, sentándome frente a ella. Ella dudó, luego se inclinó hacia adelante, su voz baja. Escuché algo, Marin, sobre Lilian. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué es? Tessa miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Una amiga mía trabaja en la farmacia. Escuchó a Lilian preguntando sobre tus recetas de nuevo. Parece que está tratando de cambiarlas. La noticia me golpeó como un puñetazo. Sentí una oleada de ira mezclada con miedo. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Tessa negó con la cabeza, sus ojos llenos de preocupación. No lo sé, pero no está bien. Necesitas tener cuidado. Asentí, aunque mi mente estaba en carrera. La interferencia de Lilian se estaba volviendo más descarada y no podía ignorarla por más tiempo. Tenía que confrontarla, hacerle entender que sus acciones eran inaceptables. Esa noche, regresé a casa con mi resolución fortalecida. Isen estaba en la sala, cambiando canales en la televisión. Respiré hondo, preparándome para la confrontación que se avecinaba. Necesitamos ir a ver a tu mamá, dije, mi voz firme. Él levantó la vista, la sorpresa destellando en su rostro. ¿Ahora? Sí, ahora. No puedo seguir viviendo así, Isen. Necesito hablar con ella. Él vaciló, luego asintió, percibiendo la urgencia en mi voz. Está bien, vamos. El viaje a la casa de Lilian fue silencioso, la tensión crepitando entre nosotros. Cuando llegamos, cuadré mis hombros, lista para enfrentar lo que fuera que viniera. Lilian respondió a la puerta, su expresión una mezcla de sorpresa y curiosidad. Marin, Isen, qué sorpresa. Encontré su mirada, negándome a retroceder. Necesitamos hablar, Lilian, sobre las recetas. Sus ojos se agrandaron, un destello de algo, culpa, quizás, cruzando su rostro. No sé de qué estás hablando. Si lo sabes, presioné, mi voz inquebrantable. Sé que has estado entrometiéndote y tiene que parar. Isen se paró a mi lado, silencioso pero solidario. Podía sentir su presencia, un recordatorio de que no estaba sola en esto. La expresión de Lilian se endureció, su fachada resquebrajándose. Solo estaba tratando de ayudar, Marin. Estás cometiendo un error. No, Lilian, respondí, mi voz firme. El error sería dejar que continúes controlando nuestras vidas. Mientras las palabras flotaban entre nosotras, supe que este era un punto de inflexión. Era hora de retomar el control, de proteger mi futuro del alcance de Lilian. Y esta vez, no vacilaría. Los días después de confrontar a Lilian fueron una neblina de tensión e incertidumbre. Había esperado que enfrentarla de frente trajera algo de claridad, pero en cambio me dejó sintiéndome más perdida que nunca. La promesa de Isen de hablar con ella de nuevo colgaba en el aire, incumplida y pesando mucho en mi mente. Una noche, mientras revisaba el correo, una carta llamó mi atención. Estaba dirigida a Isen, pero la dirección de remitente era la de Lilian. La curiosidad me venció y dudé por un momento antes de decidir abrirla.
Lo que encontré dentro hizo que mi corazón se hundiera. La carta era una lista detallada de gastos, todos marcados como reembolsos. Pero lo que más me impactó fue la cantidad, miles de dólares enviados a Lillian en los últimos meses. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Por qué Isen no había mencionado esto? ¿Qué más estaba ocultando? Confronté a Isen en cuanto entró por la puerta. Isen, necesitamos hablar, ahora. Él pareció sorprendido por la urgencia en mi voz. ¿Qué sucede? Le entregué la carta, observando cómo su expresión cambiaba de confusión a culpa. ¿Qué es esto, Isen? ¿Por qué le estás dando todo este dinero a tu mamá? Pasó una mano por su cabello, su rostro una máscara de frustración. No es lo que parece, Marin. Ella necesitaba ayuda con algunas cuentas y no quería preocuparte. Sentí una oleada de ira y traición. ¿No querías preocuparme? Se supone que somos un equipo. ¿Cómo pudiste ocultarme esto? Él abrió la boca para responder, pero lo interrumpí, mi voz elevándose. Esto no se trata solo del dinero, se trata de confianza. ¿Cómo puedo confiar en ti cuando guardas secretos como este? Los hombros de Isen se hundieron, su expresión derrotada. Lo siento, Marin. No sabía cómo decírtelo. Pensé que podría manejarlo. Me di la vuelta, tratando de procesar el torbellino de emociones que me invadían. El hombre que amaba, el hombre que creía conocer, había estado guardando secretos que amenazaban con deshacer todo lo que habíamos construido. Mientras estaba allí, luchando con el peso de su traición, mi teléfono vibró con un mensaje de Oliver: necesitamos hablar. Es urgente. No dudé. Necesitaba respuestas, y Oliver era el único que podía ayudarme a entender este lío. Dejé a Isen parado en la sala, sus disculpas resonando vacías en mis oídos. Al encontrarme con Oliver en un café tranquilo, sentí una sensación de temor instalarse en mí. Me saludó con un gesto, su expresión seria. Me alegra que hayas venido. Hay algo que necesitas saber. Me incliné hacia adelante, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Qué es? Oliver suspiró, su mirada firme. He estado investigando algunas cosas. Lillian ha estado usando el dinero de Isen para pagar deudas que ha acumulado a lo largo de los años. Se lo ha estado ocultando, manipulándolo para mantenerlo en la oscuridad. La revelación me golpeó como un tren. ¿Así que también le ha estado mintiendo a él? Oliver asintió. Siempre ha sido así, Marin. Tiene una forma de torcer las cosas para mantener a la gente bajo su control. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, la enormidad del engaño de Lillian hundiéndose en mí. No sé qué hacer, Oliver. Siento que lo estoy perdiendo todo. Él extendió la mano a través de la mesa, su mano descansando sobre la mía. No estás sola en esto, pero necesitas protegerte. No puedes dejar que te arrastre con ella. Al salir del café, las palabras de Oliver resonaban en mi mente. Sabía que tenía razón, pero el camino por delante se sentía increíblemente abrumador. Mi relación con Isen se estaba desmoronando, y el futuro que había imaginado parecía alejarse más con cada día que pasaba. Al regresar a casa, encontré a Isen sentado en el sofá, su cabeza entre las manos. Miró hacia arriba al entrar, sus ojos llenos de pesar. Marin, lo siento. Debería haber sido honesto contigo. Asentí, aunque el dolor aún persistía. Lo sé, Isen, pero las cosas tienen que cambiar. No podemos seguir viviendo así. Él asintió, su voz apenas un susurro. Hablaré con ella, lo prometo. Pero mientras yacía en la cama esa noche, mirando al techo, no podía sacudirme la sensación de que era demasiado tarde. El daño estaba hecho, y me quedaba cuestionando todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y la confianza. El camino por delante era incierto y no tenía idea de cómo navegarlo, pero una cosa estaba clara, no podía continuar por este camino sin perderme en el proceso.
Y ese era un precio que no estaba dispuesta a pagar. La decisión de dejar a Isen había estado acumulándose como una tormenta, inevitable e imparable. Pero en el momento en que finalmente me decidí, la realidad me golpeó con una fuerza que no había anticipado. Estaba a punto de desmantelar la vida que habíamos construido juntos, ladrillo por ladrillo, y no había vuelta atrás. Empaqué mis cosas en silencio, el sonido de las cremalleras y la ropa susurrando en el silencio de nuestro apartamento. Cada artículo que colocaba en mi maleta se sentía como un pedazo de mi corazón siendo arrancado, pero sabía que tenía que hacerlo por mi propio bien. Isen llegó a casa mientras el sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras a través de la habitación. Se detuvo en la puerta, tomando en la escena de mi maleta, y vi la realización amanecer en sus ojos. «Marin, ¿qué está pasando?», preguntó, su voz teñida de incredulidad. Me enderecé, encontrando su mirada con una determinación que no sabía que poseía. «Me voy, Isen. No puedo hacer esto más». Él dio un paso adelante, su expresión una mezcla de confusión y desesperación. «¿Te vas? Podemos arreglar esto». Negué con la cabeza, las palabras derramándose en un torrente. «No podemos arreglar lo que está roto, Isen. El control de tu madre, los secretos, las mentiras. Es demasiado. Necesito protegerme». Él extendió la mano para tomar la mía, pero me alejé, la distancia entre nosotros un abismo que no podía ser cruzado. «Marin, por favor. Hablaré con ella. Lo arreglaré». Quería creerle, pero sabía mejor. «Has dicho eso antes, Isen, y nada ha cambiado. No puedo seguir esperando a que las cosas mejoren». El silencio se extendió entre nosotros, pesado y cargado de palabras no dichas. Podía ver la lucha en sus ojos, el conflicto entre su lealtad a su madre y su amor por mí. Al darme la vuelta para irme, la puerta se abrió de golpe y Lillian estaba allí, su presencia tan imponente como siempre. «¿Qué es todo esto?», exigió, su mirada recorriendo la escena. Respiré hondo, mi corazón martilleando en mi pecho. «Me voy, Lillian. No puedo ser parte de esta familia más». Sus ojos se entrecerraron, un destello de algo, miedo, quizás, cruzando su rostro. «Estás cometiendo un error, Marin. Estás tirando todo por la borda». Encontré su mirada de frente, negándome a retroceder. «No, Lillian, el error sería quedarme y dejar que controles mi vida». Isen se movió para interponerse entre nosotras, su voz suplicante. «Mamá, por favor, no ahora». Pero Lillian no había terminado. «¿Crees que puedes simplemente irte? Lo lamentarás, Marin. No eres nada sin esta familia». Sus palabras dolieron, pero también alimentaron un fuego dentro de mí. Cuadré los hombros, mi voz firme. «Soy más que esto, Lillian. Merezco algo mejor». La tensión en la habitación era palpable, una cosa viva que pulsaba entre nosotras. Podía sentir los ojos de Isen en mí, buscando algo, cualquier cosa que pudiera hacerme cambiar de opinión, pero estaba resuelta. Al darme la vuelta para irme, Oliver apareció en la puerta, su presencia un consuelo sorprendente. Dio un paso adelante, su mirada fija en Lillian. «Basta, mamá. Déjala ir». Los ojos de Lillian se abrieron, una mezcla de sorpresa y traición. «Oliver, no tienes derecho». «Tengo todo el derecho», interrumpió, su voz firme. «He visto cómo manipulas y controlas durante demasiado tiempo. Es hora de que se detenga». La habitación cayó en silencio, el peso de las palabras de Oliver colgando en el aire. Sentí una oleada de gratitud hacia él por enfrentarse a ella cuando más lo necesitaba. Con una última mirada a Isen, tomé mi maleta y salí por la puerta, mi corazón pesado pero mi espíritu intacto. Podía oír la voz de Lillian desvaneciéndose detrás de mí, sus protestas cayendo en oídos sordos. Al entrar en el aire fresco de la noche, supe que estaba caminando hacia lo desconocido,
pero por primera vez en mucho tiempo sentí una sensación de libertad, una ligereza que venía de finalmente tomar el control de mi propia vida. El camino por delante era incierto, pero era mío para navegar, y mientras avanzaba, sabía que estaba dejando el pasado atrás, lista para abrazar lo que viniera. Mudarse con Tessa fue como entrar en un mundo diferente, uno donde la risa y la calidez reemplazaban la tensión y la inquietud que se habían vuelto tan familiares. Su apartamento era un refugio, lleno de arte vibrante y el aroma reconfortante del café recién hecho. Era un lugar donde finalmente podía respirar. A medida que los días se convirtieron en semanas, comencé a recomponer mi vida. El apoyo inquebrantable de Tessa era un recordatorio constante de que no estaba sola en este viaje. Me animó a enfocarme en mi trabajo, a encontrar alegría en las pequeñas victorias y a abrazar la independencia que tanto había anhelado. Una tarde soleada, mientras nos sentábamos en su balcón bebiendo té helado, Tessa se volvió hacia mí con una expresión pensativa. Pareces como si te hubieras reencontrado contigo misma. Sonreí, sintiendo la verdad de sus palabras. Creo que sí. Ha sido un largo camino. Ella asintió, sus ojos llenos de orgullo. Has llegado muy lejos. Estoy orgullosa de ti. Nos sentamos en un silencio cómodo, la suave brisa llevándose los restos de cargas pasadas. Fue un momento de paz, un vistazo a la vida que estaba reconstruyendo lentamente. Pero el pasado no estaba completamente detrás de mí. Una noche, mientras revisaba una caja de viejas cartas y recuerdos, me topé con un sobre dirigido con la familiar letra de Lillian. La curiosidad me invadió y lo abrí, sin estar segura de lo que podría encontrar. Dentro había una carta, las palabras cuidadosamente escritas y sorprendentemente vulnerables. Lillian escribía sobre sus arrepentimientos, su miedo a estar sola y sus intentos equivocados de mantener a su familia cerca. Era un lado de ella que no había visto antes, un vistazo a la soledad que había impulsado sus acciones. Leí la carta 2 veces, absorbiendo la emoción cruda en ella. No excusaba su comportamiento, pero ofrecía una nueva perspectiva, un recordatorio de que incluso aquellos que nos lastiman a menudo luchan con sus propios demonios. Más tarde, me encontré con Oliver para tomar un café, ansiosa por compartir la carta y mis pensamientos. Él escuchó atentamente, su expresión pensativa. Es extraño, ¿no? Cómo la gente puede ser tan complicada. Asentí, reflexionando sobre la enredada red de relaciones que nos había llevado hasta este punto. Te hace pensar sobre el perdón y la comprensión. Oliver sonrió, un atisbo de calidez en sus ojos. Tal vez se trata de encontrar la paz, incluso si las cosas no salen como esperábamos. Sus palabras resonaron en mí, un recordatorio de que la vida rara vez es en blanco y negro. Al despedirnos, sentí una sensación de cierre, una nueva aceptación del pasado y todas sus complejidades. Pasaron meses y las estaciones cambiaron. Me encontré en una reunión familiar con Oliver, rodeada de risas y el caos alegre de los niños jugando. Observé cómo los hijos de Oliver se perseguían por el jardín, sus risas resonando en la cálida tarde. Entre ellos estaba mi hijo, un recordatorio vibrante del futuro que estaba construyendo. Sentí una oleada de gratitud por el viaje que me había traído hasta aquí y las lecciones que había aprendido en el camino. Mientras estaba allí, viendo la escena desarrollarse, me di cuenta de que la familia no se trata solo de sangre u obligación, se trata de amor, respeto y las conexiones que elegimos nutrir. Se trata de construir una vida que honre tanto el pasado como las posibilidades del futuro. En ese momento, entendí que la verdadera fuerza viene de abrazar todas las partes de uno mismo, la mujer independiente, la madre amorosa y la sobreviviente resiliente. Había enfrentado mis miedos, confrontado las sombras de mi pasado y emergido más fuerte por ello. Mientras el sol se hundía en el horizonte, proyectando un resplandor dorado sobre el jardín, sentí una sensación de paz asentarse dentro de mí. El viaje había sido largo y lleno de desafíos, pero también había sido un camino de crecimiento y autodescubrimiento.
Y mientras veía a mi hijo jugar, rodeado de la familia que habíamos elegido, supe que el futuro era brillante. Era un nuevo amanecer, un nuevo comienzo lleno de esperanza y la promesa de todo lo que estaba por venir.